Comités de Justicia Transicional y mesas de participación de víctimas. ¿Qué hemos aprendido sobre estos espacios y sobre su funcionamiento? Hola, soy Manuela, una de las 2 personas delegadas por las víctimas ante el Comité Departamental de Justicia Transicional. Hola, soy Fernando y lidero la Secretaría Técnica del Comité. Fernando y yo estamos aquí para contarles lo que hemos aprendido de la experiencia con mesas y comités. Comencemos contando de qué se tratan. La Ley de Víctimas establece espacios de participación para su implementación. Son a nivel municipal, departamental y nacional las mesas de participación de víctimas, y a nivel municipal y departamental los comités de justicia transicional. Las mesas son una instancia de representación y participación de las víctimas para incidir en las decisiones de política pública a través de propuestas que buscan la atención y reparación integral a las víctimas. Estas mesas propician la interlocución con las entidades públicas. Contemos quiénes integran las mesas. Los integrantes de las mesas que conforman el plenario son elegidos por hechos victimizantes. Para cada hecho se eligen 2 personas, un hombre y una mujer, y por enfoque diferencial. También integran las mesas los elegidos por las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, que asumen funciones de apoyo técnico y político. En las mesas se definen grupos o comités temáticos que analizan y hacen propuestas para atender las necesidades y problemáticas específicas de la población víctima según su condición. Por ejemplo, la población en discapacidad necesita una atención prioritaria y especializada en el sistema de salud. Las mesas de participación de víctimas tienen una forma de funcionamiento que les permite organizar su trabajo. La persona coordinadora cita y dirige las sesiones de la mesa, orienta temáticamente el trabajo de los grupos y se encarga de recibir informes de gestión de los representantes ante los espacios de interlocución. Existe un comité ejecutivo que está compuesto por la persona coordinadora de la mesa y 6 miembros, que se encarga de analizar la propuesta de los grupos temáticos para presentarla ante el plenario que toma decisiones. También es el que ejecuta las decisiones del plenario. La Secretaría Técnica la asume la Defensoría o Personería según el caso y apoya las convocatorias, la preparación de agendas, levanta las actas y brinda colaboración general a la coordinación de la mesa. Ahora, Fernando, veamos gráficamente cómo funciona el proceso. Es a través de este trabajo temático que la población víctima puede participar e incidir en la implementación de la ley. Manuela, ahora que ya sabemos cómo son y cómo funcionan las mesas, hablemos de los comités como espacios claves para la concertación, toma de decisiones e implementación de la ley. En este comité participan la primera autoridad del departamento o el municipio quien lo preside, según el caso, los secretarios o las secretarias de gobierno, planeación, salud y educación departamental o municipal, según el caso. Y las máximas autoridades según el nivel territorial de las siguientes instituciones: Ejército Nacional, Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. También una persona representante del Ministerio Público, Procuraduría y Defensoría o Personería, según el caso. 2 representantes de las mesas de participación de víctimas departamental y municipal, según el caso. Una persona delegada de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Y si aplica para el contexto, debe haber representación de autoridades de grupos étnicos. Manuela, recordemos que el comité puede convocar a otros actores que aporten a la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, como por ejemplo el INCODER, la Fiscalía y la Unidad de Restitución de Tierras y organizaciones de la sociedad civil. Y así como las mesas tienen grupos temáticos, el comité debe contar con subcomités que respondan a los componentes de la ley, lo que les permite ser un espacio ejecutivo de concertación y toma de decisiones. Estos subcomités se encargan de las tareas de planeación, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones a través de los cuales se implementa la ley. Veamos un ejemplo. Un subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición busca diseñar y hacer seguimiento a todas las acciones que se desarrollen para garantizar los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad personal. Hablemos ahora de quiénes los conforman, Fernando. Estos subcomités están integrados por las entidades públicas, los representantes de las mesas de víctimas y otros actores según las competencias de cada subcomité. Uno de los actores institucionales del subcomité debe asumir la Secretaría Técnica y su principal función es convocar, realizar actas y oficiar ante las autoridades pertinentes. Veamos gráficamente cómo funcionan los comités. Ahora que tenemos clara la estructura y el funcionamiento de mesas y comités, recordemos lo que tienen en común y cómo deben relacionarse.
Ambos tienen secretarías técnicas que deben estar coordinadas para garantizar que sus sesiones coincidan a medida que avance su trabajo. Ambos tienen subcomités o grupos de trabajo que elaboran los insumos para la concertación y toma de decisiones en plenario o en comité. Hasta el momento hemos aprendido que para la buena implementación de la ley es necesario que haya un buen funcionamiento y una estrecha relación entre el trabajo de la mesa y el trabajo del comité. Manuela, es el momento de mencionar que ambos espacios tienen una herramienta que los orienta, el Plan de Acción Territorial para la Atención y Reparación de las Víctimas, PAT. Debe elaborarse participativamente con las mesas y ser adoptado por los comités. Y otro aprendizaje muy importante, Manuela, es que es indispensable que en cada PAT esté incorporado el plan de trabajo de la mesa, con recursos asignados para que las personas representantes de víctimas puedan participar en estos espacios. Solo de esta manera puede funcionar la estructura prevista para la implementación participativa de la Ley de Víctimas que acabamos de revisar. Ya conocemos los espacios definidos para la implementación participativa de la ley, entendemos su conformación y funcionamiento. También sabemos que deben existir planes de trabajo de las mesas con asignación de recursos en los PAT y que los PAT son el instrumento orientador de la implementación de la política. Ahora, ¿qué conocimientos y capacidades deben tener las personas representantes de víctimas y de la institucionalidad para el buen desarrollo de las mesas y de los comités? Para responder a esa pregunta, dialogamos con varias personas que han participado en la implementación de los comités y de las mesas e identificamos algunos aprendizajes a partir de la práctica. Para iniciar, las personas representantes de víctimas y de la institucionalidad deben tener conocimiento integral y amplio sobre la Ley 1448 de 2011. Adicionalmente, es indispensable conocer los procedimientos y ciclos de la planeación, presupuestación y ejecución que rigen para las entidades del Estado, así como las diferentes competencias de nivel nacional, departamental y municipal. Esto permitirá formular programas y proyectos que puedan ser aprobados y ejecutados oportunamente para la atención de necesidades y prioridades de la población víctima. Se necesita tener habilidades de gerencia y organización, porque para lograr resultados es clave planificar y documentar el avance del trabajo. Esto implica tareas como preparar las agendas, contar con los insumos técnicos necesarios para la sesión, elaborar y socializar actas de cada reunión, hacer seguimientos a los acuerdos, archivar y hacer empalmes. Además, es indispensable contar con capacidades para la formulación, el seguimiento y la evaluación de programas y proyectos. Es clave contar en estos espacios con voluntad política y con capacidad de representación y liderazgo. Cada actor debe comprender su rol, hacer propuestas teniendo claros los derechos, necesidades y deberes de las víctimas, así como los deberes, responsabilidades y competencias del Estado. Es muy importante contar con capacidades para el diálogo, la comunicación efectiva y la concertación para que el consenso prime sobre la imposición. Resaltamos, por ejemplo, las capacidades de observar, escuchar, tener apertura a nuevas opciones, ser creativos y propositivos, además de tener capacidad de síntesis y de negociación. Estos espacios deben estar permeados por ambientes de respeto por la diferencia, de construcción colectiva desde la diversidad y de promoción de la equidad. En la articulación deben primar propuestas desde el abordaje propositivo de conflictos, los derechos humanos y la corresponsabilidad. En conclusión, Fernando, hemos aprendido y comprendido que Colombia tiene una ley que busca atender y reparar a la población víctima. Las mesas, los comités y los PAT son espacios e instrumentos creados para que la ley cumpla su objetivo. Se necesita que quienes participen de estos escenarios aporten lo mejor de sí, estén en disposición de construir de manera articulada, sean personas ejecutoras abiertas al diálogo, en un ambiente de concertación y de respeto por la diferencia. Así es, Manuela. Es clave que quienes participan de estos espacios adquieran las capacidades necesarias para asumir su rol y su compromiso, en volver la ley de víctimas una realidad y en trabajar de la mano como tú y yo hemos aprendido.